Seguimos en ADN. El 2,7% del Producto Bruto Mundial, unos 1,6 billones de dólares que circulan en el sistema financiero, son producto de actividades ilícitas, el famoso lavado de dinero. Durante años, los optimistas, dice Giovanni Sartori, el filósofo italiano, que los optimistas son seres dañinos y peligrosos, los optimistas que decían que en Uruguay no había lavado de dinero, presuntamente tratando de preservar la imagen del país, lo que terminaron haciendo fue ponernos al borde de las listas negras y las listas grises de la OCDE y de otros organismos por no tener una normativa que controlara el lavado de activos. Uruguay hoy se ha puesto a tiro y tiene una Secretaría para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que hoy su titular es el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, durante 10 años ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, con quien estamos en contacto. Doctor, gracias por atendernos. No, como siempre, el agradecido soy yo. Un gusto estar con ustedes. Ya extrañaba estas instancias. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo extraña Muy bien, la Suprema gracias. Corte? Son como Extraño, cosas distintas, la verdad, ¿no? no demasiado, pero Son cosas distintas, ¿no? Claramente. totalmente distintas. Una cosa es una rama del gobierno con las complejidades enormes que tiene el Poder Judicial y que por supuesto se han visto agravadas durante esta pandemia que nos ha afectado a todos, y otra, una pequeña oficina con responsabilidades importantes, pero pequeña al fin, con un campo acotado como es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Doctor, para entrar en tema, dice, el reporte de operaciones sospechosas de lavado bajó de manera importante, sobre todo en el sector no financiero. Esto es entre escribanos, abogados, contadores, inmobiliarios, zonas francas, pero varios informes de organismos internacionales, uno de ellos creo que del Banco Mundial, dice que una predicción que muy probablemente será realidad es que a raíz de la crisis económica mundial que ha surgido por la pandemia del COVID y por la propia pandemia, las cifras de lavado de activos van a crecer vertiginosamente cuando la actividad se empieza a normalizar. ¿Esto ustedes lo están viendo así? ¿Se están preparando para esto? Sí, por supuesto que sí. Señalar que entre estas alertas de los organismos internacionales también tuvimos hace un poquito más de un año, de Gafilat, que es nuestro organismo regional que integramos, Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, la predicción que se cumplió en el sentido de que los reportes de operaciones sospechosas iban a bajar sensiblemente durante la pandemia, que ha conllevado en la región una baja también de la actividad económica. Y eso es también lo que se dio en el Uruguay. Pero sí, por supuesto que cuando volvamos a una situación normal, es de esperar que los movimientos financieros vuelvan a incrementarse. Doctor, estas normas son de carácter mundial, internacional. El Uruguay firma convenios, se obliga a tener determinados controles, o hay adaptación bastante laxa de los países para el cumplimiento de estos controles. Bueno, como nosotros los tres peinamos canas, le puedo hacer la referencia que a veces a mis estudiantes no le hago. Usted recuerda que don Corleone señalaba que iba a ser una propuesta que no se podía rechazar. En el caso de las recomendaciones, en las 40 recomendaciones del GAFI concretamente, estamos en una situación muy parecida, porque, por supuesto, se puede no aceptar alguna de ellas, no aceptar varias de ellas, pero se corre el riesgo de las sanciones internacionales, como Gabriel señalaba, observaciones o pasar a listas grises que nadie quiere, y de la situación de la cual, además, Panamá es un ejemplo, es muy difícil volver. Así que hay que hacer todo lo posible para cumplir en la mayor medida de lo posible con las recomendaciones de Gafi y de Gafilat y de estos organismos internacionales. En eso estamos. El país hizo un esfuerzo muy grande en la administración anterior, hay que reconocerlo, fue así, se adaptó la normativa,
dictó la Ley Integral contra Lavado de Activos, se avanzó en la normativa contra el financiamiento de terrorismo y nos ha quedado de la evaluación internacional de hace 2 años los deberes de mejorar la efectividad de los controles, la efectividad de la aplicación de esa normativa. Doctor, alguna gente, incluso abogados y expertos, economistas, sostienen en Uruguay que por esta vía los países desarrollados nos han llevado los ponchazos, que algunas normativas caminan por el pretil de la injerencia extranjera en cuestiones internas, que si no las aceptás, como usted dijo, quedás fuera de juego, pero también a veces las hacen algunos países que tienen una cierta, digamos, historia bastante negra, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que jugar en un mundo global, adaptarnos, como señalábamos, a esas recomendaciones. En muchos casos, la realidad es que esas recomendaciones virtualmente han terminado siendo leyes y reglamentos porque se adaptaron muy poco y se tomaron con el mismo tenor que los organismos rectores señalaban. De todas maneras, Uruguay, con la tradición de democracia plena, de república integral que tenemos, ha hecho un trabajo muy cuidadoso para que, por supuesto, esa normativa no contradiga ni la Constitución de la República ni el orden jurídico interno. Así que pensamos que, más allá de que pudiéramos estar en alguna delgada línea roja, que no se ha pasado al otro lado de la línea y que básicamente hemos respetado el debido proceso legal, el debido proceso administrativo, y en eso hemos tratado de avanzar en la Secretaría Nacional. Y el mayor quizás cambio evolutivo que hemos hecho en relación a la administración anterior es multiplicar el número de abogados en la Secretaría para tener desde el inicio, desde incluso los equipos inspectivos, que básicamente eran 6 o 7, conformados todos por contadores. Ahora hay un contador y un abogado en cada uno de ellos para preservar los derechos de todos en un país que tiene un muy fuerte y capaz técnicamente Tribunal de lo Contencioso Administrativo y cuyos actos administrativos, en el caso nuestro serían actos administrativos sancionatorios, están sometidos a la revisión jurisdiccional. Y no hay ninguna autoridad gubernamental a la que le guste que una resolución termine siendo objeto de anulación por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Doctor, las competencias de la Secretaría son muy relevantes, ¿no? La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. De esa definición teórica la vamos bajando a la práctica. Operativamente, ¿qué herramientas tiene la propia Secretaría? Usted decía, estoy en una oficina pequeña, con lo cual ya está marcando que los recursos disponibles son absolutamente limitados. Y el campo de responsabilidad es muy amplio. ¿Cómo se concilia una cosa con la otra? Bien, no, primero señalar que sí, numéricamente pequeña, pero de muy buena calidad. Decíamos una oficina netamente técnica. De las 2 docenas de personas, de funcionarios que la integran, el 90% son profesionales, básicamente abogados, contadores y escribanos. Hay algún informático también, así que realmente una oficina técnica. En relación al país y a las competencias de la Secretaría, Uruguay ha sido bastante creativo en relación a la región, porque no tiene un solo responsable del cumplimiento preventivo de toda esta normativa, sino que ha dividido el sector financiero, que es responsabilidad básicamente del Banco Central, de su unidad de inteligencia y análisis financiero, es decir, los bancos, y todo lo otro que es nuestro, que son los sujetos obligados o sujetos colaboradores del sector no financiero. Más de 13.000, lo que usted señalaba, todos los escribanos, gran parte de los contadores, no más de 150 abogados que se dedican a actividades específicas en la creación de personas jurídicas y integración de directorios de personas jurídicas en general para el extranjero. Las inmobiliarias
todo el sector zonas francas, las organizaciones no gubernamentales y que abarca todo, abarca partidos políticos, sindicatos, ONGs de todo tipo y básicamente esos sectores. La realidad, un sector muy heterogéneo que estamos empezando a conocer adecuadamente. La realidad del trabajo telemático desde que se inició la pandemia en marzo del año 2020 ha señalado que tuvimos una sola ventana el año pasado para hacer las inspecciones presenciales en el mes de noviembre y allí acometimos el sector de zonas francas. Estamos con los deberes pendientes de hacer lo mismo con las organizaciones sin fines de lucro, como decíamos, partidos políticos, iglesias, clubes deportivos, sindicatos, y la esperanza era poder, luego de mediados de año, que ya estamos, empezar por sectores a inspeccionar y trabajar con esos sectores. Hemos hecho la lista, nuestro observatorio de análisis estratégico hizo la lista de las organizaciones más relevantes, las que tienen mayores riesgos o susceptibilidades de ser utilizadas como vehículos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, y dado el número, que lo hemos tratado de acotar a no más de 150, vamos a empezar por sectores. No estoy seguro si empezaremos por las iglesias o los partidos políticos o en su caso los clubes deportivos. Doctor, usted lo nombró recién al pasar, la zona franca. Quizás existe una concepción equivocada, sesgada, de que prácticamente tienen patente de corso en las zonas francas para operar a voluntad. ¿Cuáles son los controles que la Secretaría tiene sobre las zonas francas? Hemos hecho inspecciones, no fue la primera vez que la Secretaría hace inspecciones en zona franca, pero sí fue la primera vez que nuestro observatorio hizo una lista previa de 100 usuarios de zonas francas, empresas y de todo tipo, a los efectos de que fuera un diseño científico de muestra para realizar el relevamiento. Estamos muy conformes, creemos que conocemos mucho más el sector que antes y los niveles de cumplimiento son variables. Hay empresas que tienen oficiales de cumplimiento y manuales y métodos de contralor muy adecuados, otras que tienen todavía trabajo pendiente, pero también básicamente, salvo el sector de las organizaciones no gubernamentales, zona franca es el sector más heterogéneo y se ingresó todo el sector, es decir, no se ha hecho, aunque así varios actores relevantes nos lo han pedido, no se ha hecho aún una sintonía fina en el sentido de, hay algunas actividades de zona franca, sobre todo las que tienen que ver con importaciones, exportaciones y movimientos de divisas y mercaderías con el extranjero, que tienen mucho más riesgo de ser utilizadas para lavado de activos que empresas de servicio que básicamente tienen casi el mismo riesgo o la misma falta de riesgo como estudios jurídicos que tendrían si estuvieran en la ciudad vieja y no en una zona franca. Así que seguramente haya que caminar hacia, en la nueva evaluación nacional de riesgo. Nosotros ya tuvimos una evaluación nacional de riesgo a partir del año 2017. Estamos tratando este año de hacer una nueva pre-evaluación nacional de riesgo con la supervisión de un experto internacional, a los efectos de ver básicamente si lo que era riesgoso hace 5 años lo sigue siendo, si hay sectores que bajaron su nivel de riesgo, sectores que lo aumentaron. Hay varios sectores que nos señalan que en realidad con el mejoramiento de la normativa y con el mejoramiento de los controles su nivel de riesgo es mucho menor. Pero parece, doctor, que lo que más preocupa es el manejo del efectivo. Hoy por hoy, ¿cuánto es el dinero en efectivo que se puede realizar sin un control? ¿Cuál es el tope? Porque la LUC cambió algunos aspectos, ¿no? Le iba a preguntar por eso. ¿La LUC terminó cambiando los $4.100 por los $100.000?
La LUC estableció la posibilidad, antes no había posibilidad de utilizar como medio de pago el efectivo en una cantidad de una enorme cantidad de operaciones, Pero lo que se llamó ahora se puede. Ley de Inclusión Financiera. Le digo Ahora hasta $100.000 mire, sí se puede. Mire lo que dice. El tema es que los controles que el Banco Central estableció para el sistema bancario y la utilización de dinero, usted iba con determinada cantidad de dinero importante y le hacían hasta poner la huella a veces para o llenar algún formulario a los efectos de cumplir con la debida diligencia del cliente y de la operación. Todos esos controles siguen. Lo que ahora se habilitó es la posibilidad de la utilización del dinero que antes no se tenía. O sea, ahora si uno quiere comprar una... No, me llama la atención esto que usted está diciendo, porque que usted recién acaba de mencionar, la Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, dijo sobre Uruguay: históricamente Uruguay ha sido considerado como una plaza financiera regional y recibe importantes fondos e inversiones del exterior, fundamentalmente de los países limítrofes. Asimismo, permanentemente ha ofrecido diversos instrumentos societarios y financieros atractivos para inversores no residentes. El país presenta un riesgo inherentemente alto con relación a la colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior, lo cual constituye su mayor amenaza en términos de lavado de activos. Y el grupo Ferrer, CPA Ferrer, respecto a este artículo de la LUC que permite llevar el tope de $4.100 a los 100.000, lo cuestionó y dijo que esto era peligroso, y el exdirector de la Secretaría, su antecesor, Daniel Espinosa, dijo que con esta norma volvemos a las normas de abril de 2018, cuando no era posible saber cómo se había pagado un inmueble, y lo peor es que luego no existirá la posibilidad de un control posterior. ¿No le parece un paso atrás el que se dio con la LUC? Nosotros lo que hemos señalado es que estábamos en una situación de sobrecumplimiento en este sector, es decir, que había margen para desescalar parcialmente estos controles, y básicamente terminó siendo, porque fue una norma consensuada en la cual se escuchó a todos los sectores que integran la coalición de gobierno, pero también se escuchó a la oposición y las críticas. Los artículos, sobre todo, bueno, este artículo en concreto, creo que se terminó modificando 4 veces a los efectos de morigerar en la mayor medida de lo posible los flancos a las críticas, y se termina exclusivamente plasmando a los efectos del lavado de activos una presunción simple para quienes utilizan medios de pago que vienen a través del sistema financiero, y también, obviamente, una presunción de riesgo para quien utiliza el efectivo. De tal forma que quien utiliza el efectivo, que ahora puede hacerlo para la adquisición de un inmueble, por ejemplo, hasta esos $100.000, y paga, si es más, paga la diferencia a través del sistema bancario, toda la operación se transforma en operación de riesgo, porque la utilización del dinero en efectivo es uno de los indicadores de riesgo, y eso eleva el nivel de estudio de debida diligencia que debe hacerse. O sea, quien utiliza el dinero sabe que va a estar sometido a mayores controles, es decir, a una debida diligencia intensificada, y que le van a preguntar, que quizás si lo hubiera hecho a través del sistema bancario o no, el origen del dinero y el beneficiario final. Para traducir eso, el origen del dinero es, bueno, acredíteme que estos fondos tienen un origen lícito, no solo me lo diga, no solo me lo explique, porque nuestros sujetos obligados, escribanos, inmobiliarias, contadores, no se pueden quedar en lo que se explicita, y que dice, bueno, usted me dice que el origen de fondos es su cuenta bancaria y que lo ahorró a través de sus distintas actividades de los últimos 10 años, tráigame sus recibos de sueldo de los últimos años, los estados de cuenta anuales de su cuenta bancaria, justifíqueme que usted tiene estos ingresos y no tiene gastos extraordinarios que se los hayan consumido, es decir, que tiene disponibilidad y que pudo ahorrar esto. Pero eso es extremadamente complejo en muchas situaciones. En el caso del beneficiario final, cuando son personas físicas, en general es la propia persona que hace la operación. Cuando son personas jurídicas se complica mucho, porque allí depende de que haya alguna persona integrante en la persona física integrando la persona jurídica que controle más del 15% del capital accionario. Allí hay que traer balances, el libro de actas, integración de directorio, pero, doctor, y integrantes
y a eso se expone el que usa el dinero, es decir, sí hay mayores controles para pero el que usa dinero en efectivo. No hay una relación, doctor, entre la cantidad de negocios inmobiliarios que se hacen y los reportes que se están registrando. Y fíjese este dato que de alguna manera muestra cómo, a pesar de que Uruguay está poniéndose a tiro con las normas internacionales, igual estamos en una zona de desconfianza. Porque fíjese esto, en Uruguay los reportes de posibles casos bajaron entre 2018 y 2019 un 10% en Uruguay. Pero los reportes que nos pidieron desde el exterior habían sido 4 en 2019 y 28 en 2020. Aumentaron un 700%. Entonces, no hay una relación entre la desconfianza que tienen de afuera sobre las gestiones que se hacen en Uruguay con la confianza que parecemos tener adentro respecto de los reportes que se hacen. No sé si soy claro con lo que le digo. No, bastante claro. No, señalar, yo obviamente, Gabriel, lo he ido aprendiendo este último año y medio. He tenido que hacer un curso avanzado en toda esta normativa. En el año 2018, por ejemplo, tuvimos un número por el cambio de normativa tuvimos una suerte de aluvión de lo que se llaman o a lo que llamamos reportes de operaciones sospechosos defensivos, es decir, cuando las reglas no están del todo claras, cuando el escribano, el contador, la inmobiliaria, el casino entiende que puede terminar siendo sancionado, muchas veces hace reportes de operaciones sospechosas para cubrirse, un poco por las dudas. Entonces allí hubo un pico de esos reportes defensivos que luego bajaron. Eso sí fue un fenómeno absolutamente puntual. Luego es verdad que en el año 2020 bajaron los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero en relación al año 2019. Esa situación, vuelvo a reiterar, no fue anunciada y vaticinada por Gafilat hace un año, un poco más de un año, que nos señaló qué es lo que iba a pasar, que básicamente la pandemia iba a determinar por los impactos en las actividades económicas de la región, que bajaran los reportes de operaciones sospechosas, que fue lo que pasó. Aparentemente no solo pasó en Uruguay, otros países de la región no tienen datos afiatados, pero nuestras contrapartes en la región nos señalan que el fenómeno ha sido bastante generalizado, es decir, el vaticinio del organismo especializado de Gafilat se cumplió y existieron un número menor de reportes de operaciones sospechosas. Doctor. Allí tenemos una pequeña diferencia de opinión, yo lo digo directamente con la UIAF, con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Banco Central, que es otra oficina técnica, igual que nosotros, que encuentra alguna vinculación con la Ley de Urgente Consideración. Nuestros equipos técnicos, nuestro Observatorio de Análisis Estratégico, no ha llegado a la misma conclusión porque no hubo un cambio de tendencia entre el primer semestre y el segundo semestre del año 2020, es decir, en el primer semestre cuando la LUC no estaba vigente y en el segundo semestre cuando sí estaba vigente. Incluso hay sectores donde hubo más reportes en el segundo semestre que en el primero, es decir, que después de la LUC hicieron un poco más reportes que antes, y básicamente el análisis desagregado de estos sectores que están bajo nuestra supervisión y no del Banco Central, simplemente eso lo traigo a colación porque, como dice alguno de mis técnicos, nosotros vemos la película y el Banco Central ve solo la foto al final, porque ellos solamente ven los reportes de operaciones sospechosas y no tienen la supervisión del sistema. Doctor, y nosotros tenemos una interacción continua. Doctor. Lo que nos han dicho los responsables de estos sectores es básicamente que hubo baja de actividades, por ejemplo, bajaron sustancialmente los reportes de operaciones sospechosas de los casinos y una parte importante del año los casinos estuvieron cerrados, estuvieron sin actividad. Doctor, ¿seguimos en deuda con el tema del delito de enriquecimiento ilícito? Para que algo sea considerado lavado de dinero tiene que haber lo que se llama un delito precedente. O sea, si el dinero es procedente de una actividad que es considerada delito en Uruguay, es lavado de dinero, si no, no.
Y en Uruguay le vienen reclamando hace tiempo que se apruebe una ley que pene el enriquecimiento ilícito. Somos el único país en América que no lo tiene. ¿Qué pasa ahí? Es verdad lo que usted señala. Lo que sí se ha avanzado en nuestra República es en el aumento de los delitos precedentes. Yo creo, de memoria me perdonará, pero creo que estamos en 30 o 31 delitos precedentes ya. Se ha ido aumentando el número de esos delitos precedentes a los efectos de que, claro, bueno, el lavado de activos tenga un espectro un espectro más amplio. Nos queda, por supuesto, el enriquecimiento ilícito, que conlleva algunas, por parte de los penalistas, algunas observaciones. Usted lo habrá visto, si habla con algún especialista, les podrá ver la reticencia a este tipo de figuras que de alguna manera invierte la carga de la prueba, porque básicamente se termina en la obligación por parte de algún funcionario de demostrar que su enriquecimiento fue es alguna cosa ilícita. Doctor, pero bueno, sabe que antes de terminar, usted tiene razón que tenemos una duda esos deberes pendientes. Doctor, antes de terminar, Raúl tiene una duda con lo sacamos del tema, a la ley de urgencia, que ahora está sometida, o supuestamente va a estar sometida a un referéndum. Raúl. ¿Qué pasa? Claro, porque hay mucha de la política programática del gobierno se canalizó a través de la LUC. Si se llegara a derogar, ¿no? Si la soberanía determina eso, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno para insistir en algunos temas? Por ejemplo, el de la educación, ¿no? Que eliminaron los consejos, generaron otra estructura. ¿Eso se podría reiterar por otra vía? Que no sea, por ejemplo, no necesariamente por una ley de urgente consideración. Sí, podría. Sin embargo, recordemos el fuertísimo efecto político que la derogación por parte del cuerpo electoral por el mecanismo de democracia directa tiene en relación a una norma, ¿no? Básicamente hay, cuando interviene directamente el soberano, casi un pronunciamiento inapelable en el sentido de que, bueno, por este camino no. Allí habría, es todo hipotético, pero si fuera a resultar indispensable, sería menester buscar otro tipo de mecanismo. Por suerte, en lo que atañe a lavado de activos y financiamiento del terrorismo, nosotros hemos mantenido lo que dijimos. Con la LUC, lo que hubo fue un pequeño ajuste que no cambió para nada la base y la dinámica del sistema de controles basado en el análisis de riesgo, y si básicamente el cuerpo electoral se terminara pronunciando y anulara la LUC, tampoco habría ningún efecto catastrófico, simplemente nos adaptaríamos a seguir trabajando sin este instrumento, que yo creo que es muy positivo, pero desde el punto de vista legal el gobierno podría reiterar, pero digamos, está dentro de la regla de juego aceptar el pronunciamiento de la ciudadanía. Eso es lo que usted nos dice. Yo señalo eso. Fíjese que incluso en casos emblemáticos como la vinculada a los delitos cometidos durante la dictadura militar, la famosa ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Bueno, ahí no se respetó mucho, ¿eh? Cuando no, pero fíjese que cuando se pronuncia el cuerpo electoral, hubo un periodo de calma bastante largo, en donde, por supuesto, todos los sectores aceptaron que, bueno, básicamente el cuerpo electoral se había pronunciado. Es muy fuerte, por supuesto, la anulación por un mecanismo de democracia directa es muy fuerte y, bueno, en general no se vuelve a insistir. Tradicionalmente a insistir en forma inmediata con aquello que el pueblo ha rechazado. Doctor Chediak, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos suerte en la tarea que tiene por delante y, bueno, estamos a las órdenes. Un gusto, ¿eh? Un gusto, espero vernos pronto. Que pasen ustedes muy bien. Adiós. Nos vamos a una tanda y volvemos con nuestra columna de educación financiera.